A esta hora de fin de semana es el momento preciso de conectarnos con la historia, viajando en el tiempo. Una invitación de Agricultura a recorrer el pasado, revisar hechos y anécdotas en una conversación amena, entretenida e interesante con las historiadoras Bárbara Bustamante y Magdalena Mervilá. Viajando en el tiempo, porque quien conoce el pasado entiende el presente y proyecta el futuro. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos a un nuevo programa de Viajando en el Tiempo. Como pueden ver, no están las dos reinas, las damas de hierro, Magdalena y Bárbara, están ahí de viaje por los países nórdicos, pero me tienen a mí como una versión barata y no tan deseable quizá de reemplazo. Así que aquí voy a estar haciendo lo mejor que puedo para suplir a las jefas. Y teníamos un programa muy especial planeado para el día de hoy sobre la Odisea, Odiseo, con un gran invitado que lamentablemente, al igual que Odiseo, se perdió en su retorno a casa. Está vagando por las tierras, ¿cierto?, de Santiago Centro en algún taco, pero voy a intentar dar lo mejor de mí para presentarles este tema tan fascinante, tan vigente, como vamos a ver, y tan eterno, ¿ya? Porque esa es una de las cosas que tiene la Odisea, que quizá pocos relatos literarios tienen. Tenemos el caso de la Biblia, tenemos el caso de otros poemas épicos, ¿cierto?, sobre todo del mundo oriental, pero quizá la Odisea es el relato, el poema épico por excelencia. Es esa historia de aventura del camino del héroe, del cual se van a desprender gran parte de las historias pasadas, modernas y futuras que van a inspirar justamente a muchos hombres y mujeres a la hora de escribir sobre epopeyas de viajes, de caminos difíciles, de decisiones imposibles, etc. ¿Y por qué nos convoca ese tema hoy? Bueno, básicamente por la gran película de Christopher Nolan, que fue hace poquito estrenada en los cines, La Odisea, ¿cierto? O como la llamo yo, en mi opinión personal, la Odisea de ver la Odisea de Christopher Nolan, y ya me voy a referir a eso. Pero creo que es importante que vayamos por partes. Primero, definir qué es la Odisea, de qué trata la Odisea, quién escribe la Odisea, cuándo se escribe la Odisea y cómo se ha reescrito y reinterpretado a lo largo del tiempo, ¿ya? Y ese es quizá uno de los aspectos más ricos de esta historia, porque justamente es una narrativa que tiene muchas capas, ¿ya? Y que no solamente sobrevive por sí misma, sino que es muy interesante analizar el contexto en el que fue escrito, qué es lo que está escrito más allá del relato mismo, es decir, indagar si es que hay una realidad histórica detrás de ese relato, y cómo ese relato nos va a transmitir valores, virtudes, miedos y esperanzas que se van a hacer eternos a lo largo de la historia de la humanidad, ¿ya? ¿Qué es la Odisea? La Odisea pertenece a un ciclo de poemas épicos, ¿ya? Que en realidad en su totalidad fueron 7, de los cuales han sobrevivido creo que 4 o 5, y conocemos en su totalidad solamente 2, los que pertenecen a Homero, que son la Ilíada y la Odisea, ¿ya? La Ilíada relata justamente la guerra de Troya, este gran encuentro entre estas dos potencias, ¿cierto?, de los aqueos, el mundo griego, contra el mundo de Troya, representado por el mundo más oriental, dado a lo que es la civilización de los hititas y todo ese aspecto. Ese choque entre dos civilizaciones que va a marcar el fin de una era, ¿ya? Va a marcar el fin de esta era dorada que vamos a conocer como la Edad de Bronce. Y luego de eso vamos a tener la Odisea. La Odisea es el relato de uno de los héroes, quizá uno de los protagonistas de lo que es la Ilíada, que se llama Ulises o Odiseo, quien va a tener todo un periplo en su camino de vuelta a casa en Ítaca para encontrarse con su mujer Penélope, y se va a desviar, se va a perder, va a pasar por una serie de aventuras, desastres, catástrofes, hasta que finalmente, después de 10 largos años, va a lograr llegar a casa.
Obviamente existe una dicotomía entre ambas partes, la Ilíada y la Odisea. La Ilíada intenta retratar, a través de un relato de héroes épicos, un hecho de carácter más bien histórico, una gran guerra que va a definir el devenir de las civilizaciones de la Edad de Bronce. Mientras que en el relato de la Odisea vamos a estar frente a un relato mítico, mitológico, heroico y fantasioso del camino del héroe. Aún así pertenecen al mismo mundo, ¿cierto? A este mundo que ha creado Homero en este ciclo de poemas épicos. Hablemos, antes de referirnos al autor, de la obra en sí, ¿ya? Y del hecho histórico. ¿Existió realmente la Micenas de Agamenón, la Esparta de Menelao, la Ítaca de Ulises? ¿Existió la Troya de Príamo? Es probablemente, la verdad es que haya algo de realidad detrás de ese mito. Conocemos que en la Edad de Bronce, en lo que vamos a entender como la era palaciega, se van a desarrollar una serie de reinos equivalentes a lo que podríamos decir una pequeña nación, una ciudad-estado, que giraban en torno a estos complejos palaciegos, ¿cierto? Donde justamente gobernaba una élite para estos pueblos que se, digamos, formaban a su alrededor. Ciudades amuralladas que tenían estos palacios como el epicentro administrativo y que pertenecían a diferentes culturas, y algunas de esas culturas formaban un gran complejo cultural, como era el caso de los aqueos en el mundo griego y como el caso, por ejemplo, de los hititas en lo que era Asia Menor, y Troya pertenecía un poquito a ese círculo de influencia, pero también en gran medida al mundo aqueo. Es decir, Troya vivía entre dos mundos. ¿Qué nos dice el relato, la narrativa de Homero? Que este conflicto se va a producir porque una princesa espartana llamada Helena va a ser raptada o se va a ir, digamos, bajo su propia voluntad con un príncipe troyano llamado Paris o Alejandro, y entonces los aqueos, especialmente Menelao, el digamos, esposo agraviado de Helena, va a decidir cobrarse venganza contra los troyanos y partir entonces en una campaña contra los troyanos. ¿Qué tan cierto es esto? Sabemos, gracias al registro histórico y arqueológico, que Troya existió, ¿ya? Una ciudad llamada Ilión, y de ahí viene el nombre la Ilíada, en las costas norponientes de la actual Turquía. Ahí se desarrolla entonces esta ciudad, la cual pertenece, como les decía, al complejo cultural sincrético entre el mundo aqueo y el mundo hitita. Va a ser una ciudad sumamente rica que va a controlar gran parte del comercio que va a pasar por el mar de Mármara, es decir, todo lo que es el Bósforo. Y obviamente era una ciudad muy bien situada para querer controlar todas estas rutas de comercio que tenían que ver con el control de el bien máximo, la moneda de cambio de esa época y el tesoro material que tenían estos pueblos. ¿Cuál era? El bronce, por supuesto. Por eso llamamos a esta época la Edad de Bronce. El bronce no solamente era un material que permitía tecnologías para fabricar armas, herramientas, sino que era justamente un commodity y a la vez era un signo de élite, ¿ya? Entonces, detrás de todo relato mítico, detrás de todo relato moralista, detrás de toda fábula, vamos a ver siempre un sustento histórico detrás de lo que impulsa a la creación de estas historias. Y en el caso de Troya y la Ilíada no va a ser diferente. Pero como les decía, ¿qué tan cierto es el rapto de Helena? Por supuesto que estamos frente a una construcción ideológica para justificar de manera más asequible, ¿cierto?, a las masas, qué es lo que ocurre desde el punto de vista geopolítico entre estas grandes potencias, ¿ya? ¿Existió la guerra de Troya como tal, fechada por los historiadores romanos posteriores en el año 1100 y tanto antes de Cristo? Probablemente no. Tal vez fue un proceso de larga duración. Varias guerras que terminaron finalmente con la caída de esta ciudad. Pero lo importante es que, al igual como nos relata Homero, que digamos, el fin de esta guerra, la caída de Troya va a representar el fin de una era, va a ser cierto, por otro lado, desde el lado histórico y arqueológico, que esto va a ser el fin de una era y el inicio de otra, ¿ah? Lo que vamos a conocer como la Edad Oscura.
la caída de los complejos palaciegos, el fin de la Edad de Bronce y el comienzo de una nueva era oscura. ¿Por qué oscura? No necesariamente porque va a ser una era de, digamos, un periodo retrógrado, ni posapocalíptico, ¿cierto? Ni más primitivo, sino que porque se va a perder la escritura, se va a perder, ¿cierto? El factor literario, y por ende no conocemos de primera fuente, más allá de la arqueología, qué es lo que ocurrió, ¿ya? Ese es el, digamos, contexto arqueológico histórico que rodea esta historia. Pero lo curioso es que esta historia no fue escrita en esa época, ¿ya? Se va a escribir prácticamente 300, 400 años más tarde, en lo que vamos a conocer como los inicios de la época arcaica. ¿Y qué es lo clave de esta época? Es que, por supuesto, que para escribir una historia que necesitamos, escritura. Y va a ser ahí donde va a cambiar el mundo nuevamente. El mundo se va a volver alfabeto nuevamente, va a volver la escritura, pero con un fin enteramente diferente. Hasta ese minuto, ¿cierto? En la Edad de Bronce se había utilizado la escritura puramente con fines de contabilidad, ¿cierto? Con fines de registro, con fines de llevar un almacén, ¿cierto? Llevar justamente la contabilidad de los palacios, la contabilidad de las riquezas, pero no se había utilizado para poner por escrito los relatos, ¿cierto? Los mitos, las fábulas y las historias. Eso va a cambiar en la época arcaica, porque por primera vez, y no solamente en el mundo griego, sino que un fenómeno que va a ocurrir a lo largo de todo el Mediterráneo, se va a usar la palabra escrita ya para poner, ¿cierto?, digamos, para plasmar de manera eterna los relatos que van a conformar la identidad de estos pueblos y de estas culturas. Va a ser ahí cuando nace nuestro poeta, nuestro autor, Homero, ¿ya? Un hombre que la historia y la arqueología ha intentado situar en diferentes lugares, como su lugar de origen, ¿cierto? Tebas, Atenas, Halicarnaso, Éfeso. La verdad es que ni siquiera sabemos si Homero fue un personaje real y si fue un solo autor. Se manejan varias teorías de que quizá la Ilíada y la Odisea fueron escritas por más de un autor que usaban el seudónimo de Homero. Lo importante es que este hombre va a plasmar por escrito un relato que, si bien ocurre en esta Edad de Bronce, pasada hace ya 400 años, no sabemos bien si está retratando esa época o si está usando ese relato que le ha llegado a través de la narrativa, ¿cierto?, y de forma oral, para retratar su propia sociedad o la sociedad que vino anteriormente, que es la sociedad de la Edad Oscura. ¿A qué me refiero con esto? Sabemos que Grecia, luego del colapso de la Edad de Bronce, va a tener un proceso de fragmentación. Estos, digamos, reinos, estos complejos palaciegos que eran centros administrativos, verdaderas polis, ciudades-estado, se van a fragmentar, se va a perder la escritura y este mundo se va a desperdigar y diseminar. Van a empezar a salir lo que vamos a entender como pequeños feudos, señores feudales, lo que los griegos van a llamar los wanax, y van a ser esta suerte de jefes tribales, cada uno con su pequeño palacio ahora, que le deben lealtad a un wanax o rey un poco superior, que acumula, ¿cierto?, probablemente la influencia sobre todo un territorio y va a tener a estos varones o señores feudales bajo su alero y su influencia. Va a ser el mundo que se va a surgir de entre las cenizas de la Edad de Bronce. Y si leemos con atención el relato de la Ilíada, vamos a ver que es realmente ese mundo el que se está describiendo. No vamos a ver en la Ilíada el mundo de los complejos palaciegos, vamos a ver el mundo del señor feudal con su séquito y con las virtudes y valores que van a justamente retratar a este héroe, a este caudillo de guerra, el cual comanda fuerzas e influencias a través del éxito militar y de las conquistas. ¿Quién es Homero entonces? Homero es el autor. Homero es este hombre que va a plasmar esta historia, no solamente con el afán de plasmar una historia entretenida, sino que de escribir los cánones de las virtudes y la moral de lo que significa ser griego, del espíritu heleno. Así como el mundo cristiano tiene la Biblia, ¿cierto? Así como el mundo judaico tiene la Torá y como el mundo musulmán tiene el Corán, los helenos van a tener
la Ilíada y la Odisea. Ese va a ser su canon, ese va a ser su manifiesto a la hora de forjar su identidad. Por eso es un relato sumamente importante, porque no es solamente una historia entretenida y interesante, va a ser el manual conductual por el cual los hombres griegos van a basar su comportamiento y van a aspirar a la grandeza que va a quedar plasmada en los héroes de ese relato. Vamos entonces un poquito al contexto de la historia en sí. Ya vimos que sobreviven dos mundos, el mundo en el que ocurrieron los hechos y el mundo que retrata el poeta. Son dos mundos que, a pesar de que no conversan del todo entre sí, siguen perteneciendo a esta misma esfera de lo que vamos a entender como el mundo antiguo, ¿cierto? Este Mediterráneo arcaico, ¿ya? ¿Por qué va a ser importante la perdurabilidad de esta obra? Porque mucho después de la muerte de Homero y mucho después de pasado el periodo arcaico, llegado el mundo clásico, el mundo helenístico e incluso el mundo romano, vamos a ver cómo esta obra va a seguir siendo la punta de la lanza a la hora de forjar carácter dentro de los grandes prohombres, ¿cierto? Y los grandes políticos y grandes pensadores de lo que fue la antigüedad. Antes de lanzarme entonces a analizar la historia en sí de la Odisea, la Ilíada lamentablemente no vamos a tener tiempo, pero es una obra un poquito más conocida que la Odisea, la guerra de Troya con su caballo, etc. Vamos a analizar la película, vamos a analizar algunas novelas y adaptaciones modernas, pero antes de eso nos vamos a ir a una breve pausa y ya volvemos. En Agricultura estamos viajando en el tiempo con Bárbara Bustamante y Magdalena Mervilá. Ya estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo, reemplazando a Bárbara y a Magdalena. Para los que no me conocen, creo que ni siquiera me presenté en el bloque pasado. Mi nombre es Sergio Vergara, arqueólogo e historiador del mundo antiguo. Y estamos acá justamente haciendo un análisis, un despontaje total de la Odisea. No solamente la Odisea de Homero, no solamente la Odisea histórica y arqueológica, sino que la Odisea como concepto en sí. Y vamos a pasar un poquito del relato y del autor a lo que son las adaptaciones tanto contemporáneas, me refiero a la época misma de Homero, a
las adaptaciones posteriores en la época helenística y romana y por supuesto las adaptaciones actuales como la película que acaba de salir de Christopher Nolan. La Odisea, los héroes que pertenecen al ciclo de la Odisea, lo mismo que la Ilíada, los personajes, los eventos, no los vamos a ver solamente situados en la pluma de Homero y en el relato de la Ilíada o la Odisea. Son héroes y hechos que persisten y perviven también en otras obras, ¿ya? Recordemos que, por ejemplo, el gran mito fundacional y el héroe fundacional de los romanos, que va a ser Eneas, se va a desprender justamente del relato de la Ilíada, ¿ya? Así como los aqueos, los griegos tenían sus héroes, los troyanos por supuesto los tenían también. El famoso Héctor que se enfrenta a Aquiles. Pero había un personaje un poquito más secundario, Eneas, un príncipe troyano que debe huir luego de la caída de Troya y también va a pasar por todo un periplo muy similar al de Odiseo hasta que va a llegar a la tierra de los latinos en el Lacio, en Italia, y va a fundar Roma, ¿ya? No me quiero desviar del tema, pero para que vean ustedes que estos mitos, ¿cierto? Estas leyendas, estos relatos y estos héroes no pertenecen únicamente a la imaginación de Homero, sino que son héroes, historias y hechos que van a forjar toda la cultura de este Mediterráneo naciente que va a venir después de la Edad de Bronce, de este Mediterráneo de la Edad Oscura, de este Mediterráneo de la Edad de Hierro, de la época arcaica, del mundo clásico y así sucesivamente, ¿ya? ¿Por qué entonces tenemos tantas versiones y por qué es la de Homero la que sobrevive más o es la más conocida? Porque probablemente es la más completa, es la que sobrevive no solamente en su máxima extensión, sino que con el preámbulo previo que es la Ilíada. Es difícil comprender la Odisea sin comprender lo que es la Ilíada. Y creo que es ahí donde se cae un poco la monumental, pero a mi modo de ver, fracasada obra de Nolan en no entender qué es lo que tiene que contar a la hora de poder vislumbrar mejor a este personaje y el viaje por el que tiene que pasar. ¿Qué es lo que le pasa a Odiseo o a Ulises? Es un personaje que va a estar desgarrado entre dos fuerzas que lo van a terminar fracturando. Una va a ser el hambre de gloria, la sed de aventura, y el otro, ¿cierto?, el deber, digamos, personal, doméstico, de volver a casa, de volver a su reino y de reencontrarse con su mujer. Van a ser dos fuerzas opuestas que van a tener este personaje en constante tensión. Y eso no lo vamos a ver en la película, a la cual ya me voy a referir. Y es justamente esa tensión, ese paralelismo y esa dicotomía lo que hace interesante la historia. Un personaje que se está cuestionando a sí mismo constantemente. No que está perdido por el mundo, sino que más bien tiene muy claro lo que quiere y lo que tiene que hacer, pero está impulsado por dos vectores absolutamente diferentes, ¿ya? Antes de abordar la película en sí, quiero hablarles sobre algunas novelas que son adaptaciones modernas. Bueno, tenemos en literalmente millones de versiones la Odisea de Homero, que la pueden encontrar en cualquier librería online o física de nuestro país o del mundo en todos los idiomas que se puedan imaginar. Muchas de ellas vienen con comentarios, otras son la mera traducción, otras vienen absolutamente digamos, diseccionada por los traductores, así que de eso tienen de todo para entretenerse. Y les traje dos versiones noveladas que me parecen sumamente interesantes, porque a pesar de que el relato de la Odisea y el mensaje de la Odisea sigue siendo sumamente vigente, es cierto que la pluma de Homero puede ser un poquito árida y tediosa, ¿ya? Recordemos que este es un poema épico que está escrito en prosa, en griego arcaico, y por ende puede resultar un poquito empalagoso a la hora de leer una traducción transliterada 100% original, ¿ya? Es por eso que hay ciertos caminos un poquito más fáciles de transitar, y uno de ellos es justamente el gran Valerio Massimo Manfredi, uno de los novelistas históricos más destacados de nuestra era, que además es historiador clásico, o sea, es decir, es un hombre que entiende muy bien el oficio al que está dedicado y tiene esta
saga en dos partes, ¿cierto? Que se llama Odiseo y El Retorno, que cuenta justamente la historia de la Ilíada y la Odisea en primera persona. Es decir, aquí el protagonista de ambas partes va a ser Ulises, Odiseo, y va a estar contada a través de su voz y de su persona, ¿ya? Y hace poquito, uno de mis autores favoritos, que es un filólogo español llamado Javier Negrete, que todavía no he tenido la oportunidad de leer este libro, pero no me cabe ninguna duda que no me va a defraudar, como no lo ha hecho ninguno de sus libros, escribió justamente una Odisea, ¿ya? Una versión moderna, una traducción novelada, podríamos decir, sobre el relato que promete muchísimo y que aparte viene contundente, que para mí es algo sumamente importante, sobre todo en un viaje que va a durar más de 10 años, ¿cierto? Así que eso es por ahora la parte literaria. Y me quiero referir ahora a la película, ¿ya? He recibido muchas críticas respecto a mi crítica sobre la película, ¿ya? Fui muy duro al respecto. La verdad es que la película me pareció un gran fracaso, pero no desde el punto de vista histórico y arqueológico, porque la verdad es que esperar rigor histórico y arqueológico de una historia que es una fantasía, un mito, el camino de un héroe que se va a encontrar con criaturas fantásticas y tierras misteriosas, sería, la verdad, es que una locura, ¿ah? No estamos frente a un relato histórico en el cual uno tiene que esperar del séptimo arte un rigor histórico arqueológico en cuanto a las vestimentas, las armas, las ciudades, el idioma, el aspecto de los personajes, la etnia, ¿cierto? Digamos, de las personas. Eso sería un error. Aquí estamos frente justamente a un poema épico. Y es ahí donde la película creo que falla, porque no es capaz de transmitir la epicidad y la espectacularidad de este relato. ¿En qué sentido? Primero, vamos a ver que la película no responde a ningún canon visual establecido. La película no se casa con ningún estilo estético que finalmente dé origen a un mundo fácil de habitar y penetrar. ¿A qué me refiero con esto? En la película, en la dirección de arte, vamos a ver constantemente elementos que son histórica y arqueológicamente correctos, como ciertas armas, ciertos equipos, ciertas decoraciones, pero que cohabitan con elementos que son de fantasía, elementos que parecen de ciencia ficción, como las armaduras de los troyanos o de Agamenón, y con elementos puramente anacrónicos que ni siquiera corresponden a la época. Y eso hace que la película visualmente parezca un pegoteo que le da un aspecto barato, ¿ya? La misma ciudad de Troya que usa como locación una ciudad maravillosa, antigua, hecha de edificios de barro en Marruecos, tiene entre medio un pegoteo de edificios brutalistas y unos pilares que terminan funcionando de manera horrorosa. Segundo, me parece que las actuaciones son sumamente planas y poco emotivas. Los personajes no logran transmitirnos la profundidad y la emocionalidad de lo que están viviendo, ¿ya? Las actuaciones, la verdad es que dejan mucho que desear, y esta es una historia, la Odisea, donde vamos a ver cómo la emotividad de los personajes, el desgarro que van sufriendo estas personas, es lo que va finalmente a conducir la historia. Y eso no se palpa de manera clara justamente a lo largo de la película, ¿ya? Y otro aspecto que cabe mencionar es que este evento, esta historia, ocurre en un periodo de más de 10 años, que se va a hacer más largo aún, producto de la espera, la desesperación, la pérdida, y la película es incapaz de transmitir eso. La película está construida de una manera poco dinámica, anticlímax, que no deja que justamente el relato fluya por sí mismo. Tenemos una serie de flashbacks y recontos que lo único que hacen son interrumpir, ¿cierto? Digamos, el ritmo de la película. Cabe mencionar que la película tiene una
fotografía, ¿cierto? Una cinematografía preciosa. Es una película que tiene una música sorprendente. Los efectos especiales son alucinantes. Pero me parece que a la hora de recontar la máxima epopeya de aventuras y del viaje del héroe que se ha escrito en la humanidad, la película queda corta. De hecho, hay una serie en 2 partes o una película en 2 partes del año 97, ¿ya? Que se llama La Odisea, que salió para televisión en su minuto para el canal Hallmark, que es realmente una joya y se las recomiendo muchísimo más que esta película de Nolan. Así que les pido que por favor no caigamos en la tontera del fenómeno que le llamo yo de las servilletas de Picasso, ¿ah? De porque un artista deja su firma, ¿cierto? En un elemento, se lo transforma automáticamente en una obra maestra. Nolan sin duda es un artista sublime, sus películas son obras maestras, pero acá me da la impresión que tiene un tropezón importante. No entiende la historia, no entiende el contexto histórico de la historia y no entiende el mensaje que quiere transmitir la historia. Intenta pegotearle valores y concepciones modernas a una historia que se mueve en otro mundo, ¿ya? Y es por eso que la historia termina fallando. Los invito, antes de hacer un, digamos, análisis apresurado, a leer La Odisea de Homero, a leer adaptaciones modernas, a leer ensayos que analizan la Odisea, ¿cierto?, por puño y pluma de gente que se ha dedicado su vida completa al estudio de esta obra, y es así como vamos a comprender por qué la película falla, ¿ya? Analizar la película desde sí misma para luego entrar en la obra es el error. Primero tenemos que comprender qué es la Odisea, quién escribe la Odisea, por qué se escribe la Odisea, cuándo se escribe la Odisea. Y todo esto puede sonar árido, seco, fome, pero es parte del viaje de entender la Odisea y es realmente fascinante. Porque como les digo, la Odisea funciona en muchas capas, no solamente en la historia en sí. Está la historia que cuenta, ¿cierto? Está el mundo en el que se escribe y está justamente el relato. Y es este triunvirato, este triángulo de 3 narrativas paralelas las que terminan construyendo este mundo fascinante que nos va a legar Homero, ¿ya? Parte de estos poemas, de este ciclo de poemas épicos del mundo heleno. Dicho eso, quiero aprovechar que tengo la Odisea acá para... Se me va a desarmar la mesa. Para leerles, ¿cierto?, una parte que me parece importante porque es justamente el canto 1 de cómo comienza esta maravillosa historia. Canto 1. La asamblea de los dioses decide el retorno de Odiseo. Exhortación de Atenea a Telemaco. Háblame, musa, de aquel varón de multiforme ingenio que, después de destruir la sacra ciudad de Troya, anduvo peregrinando larguísimo tiempo, vio las poblaciones y conoció las costumbres de muchos hombres y padeció en su ánimo gran número de trabajos en su navegación por el Ponto, en cuanto procuraba salvar su vida y la vuelta de sus compañeros a la patria. Mas ni aun así pudo librarlos como deseaba, y todos perecieron por sus propias locuras. Insensatos, comiéronse las vacas del sol, hijo de Hiperión, el cual no permitió que les llegara el día del regreso. Oh diosa, hija de Zeus, cuéntanos, aunque no sea más que una parte, de tales cosas. Ya leyendo ese pequeño párrafo, ese pequeño extracto, vemos cómo la película no le hace justicia, ¿cierto?, a un breve párrafo que ya nos anuncia un ritmo, una lontananza de una historia y una cantidad de periplos que no se van a ver traducidos en la gran pantalla. En Agricultura estamos viajando en el tiempo con Bárbara Bustamante y Magdalena Mervilá. Y estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo. Y la Odisea nos ha llevado justamente en una odisea
a lo largo de diferentes temas. Y hay un tema en cuestión en el cual mencioné de pasada al comienzo, pero quiero profundizar porque es quizá uno de los temas más fascinantes en el cual gira en torno no solamente la historia de la Odisea, sino que, y quizá esto lo logra de una manera un poquito burda, pero lo termina transmitiendo la película de Nolan. Vamos a ver cómo hacia el final de la película Nolan va a hacer una serie de referencias a el mundo de la Edad de Bronce, el colapso de este sistema palaciego, ¿cierto? De este maravilloso mundo, y habla sobre los pueblos del mar. ¿Qué es lo que es los pueblos del mar? ¿Qué es lo que es el colapso de la Edad de Bronce? Ya lo mencioné, digamos, de pasada, pero creo que hace falta profundizar porque la guerra de Troya pertenece justamente a esta era y a esta serie de eventos que van a ser de tal magnitud, veámoslo como un proceso de cambio, veámoslo como algo catastrófico, pero que es el equivalente antiguo a el proceso de la caída del Imperio Romano. Todos vamos a entender en nuestro consciente de manera más profunda o de manera más simple, porque lo hemos aprendido en el colegio, porque lo hemos leído, porque lo hemos escuchado, de que va a haber un antes y un después de la caída del Imperio Romano. El mundo va a cambiar, ¿ya? El Imperio Romano, por supuesto, que no cae en un día y la gente no se acuesta en el mundo clásico y se despierta en la Edad Media con la ropa sucia, ¿cierto? Y las casas derrumbándose. ¿Ya? Esto es un proceso y esa imagen de la Edad Media y de la Edad Oscura también es una, digamos, una imagen negativa o romántica, como quiera decirse, de lo que fue realmente el proceso de la Edad Oscura y los primeros siglos de la Edad Media. Pero de que hay un antes y un después es evidente. Venimos del mundo clásico, un mundo que va a alcanzar niveles de avances tecnológicos, culturales, científicos, organizacionales, administrativos de otro mundo, y va a venir un proceso humano, un proceso cultural, un proceso tecnológico que va a cambiar y reestructurar la humanidad y va a dar origen, de hecho, al mundo en el que vivimos hoy, ¿ya? Pero pocas personas conocen y pocas personas comprenden que prácticamente 1500 años antes de que eso ocurriera, o mejor dicho, 2000 años antes de que eso ocurriera, hubo otro gran colapso de otro mundo que había alcanzado grandes niveles culturales, grandes niveles tecnológicos, un nivel de conectividad comercial, económica y de rutas que para la época era realmente impensable, que no lo vamos a ver fraguado nuevamente hasta la época dorada del mundo helenístico y, digamos, el apogeo del Imperio Romano, que va a ser justamente la Edad de Bronce, ¿ya? Vamos a tener varios mundos en la Edad de Bronce. Vamos a tener el Egipto faraónico, vamos a tener las grandes civilizaciones de Mesopotamia, ¿cierto? El antiguo reino de Babilonia, Akkad, los sumerios, vamos a tener los grandes reinos de Asia Menor, como los hititas, ya hemos hablado, ¿cierto?, de los aqueos y los micénicos en Grecia, y civilizaciones bellísimas como los minoicos en Creta. Todo este mundo se va a desarmar, obviamente no de un día para otro, al igual que el proceso de la caída del Imperio Romano, pero producto de una serie concatenada de eventos que van a llevar a este mundo a su colapso y a su desaparición. Y uno de esos eventos y uno de esos factores va a ser denominado los pueblos del mar. ¿Quiénes son los pueblos del mar? Todavía no lo sabemos bien. ¿Existieron los pueblos del mar? Es difícil de decir si son estos, hicieron tal cosa y vienen de tal parte. ¿A qué nos referimos y a qué me refiero yo cuando hablo de los pueblos del mar? Grandes migraciones humanas en un periodo corto de tiempo, y corto me refiero dentro de lo que es el marco de historia en general, de la macrohistoria, es decir, un periodo de 100 años, ¿ya? Que van a reconfigurar el mapa demográfico y geopolítico de lo que era el Mediterráneo oriental. Estos pueblos que vienen migrando en busca de nuevas oportunidades, escapando de catástrofes naturales, van a empezar a asentarse en estos lugares y van a traer consigo otra cultura, que es la cultura del mercenario. ¿Y por qué? Porque estos mundos, ¿cierto? Estos mundos palaciegos dependían justamente de la soldadesca mercenaria para pelear gran parte de sus guerras. Viendo estas oportunidades, estos guerreros de la parte
occidental del Mediterráneo van a empezar a moverse constantemente en busca de trabajo, en busca de oportunidades, y van a hacer lo que mejor saben hacer, que es guerrear, destruir y saquear. Y va a ser así como este nicho, este plus que van a haber abierto los palacios de la Edad de Bronce, van a terminar transformándose en su propio colapso, ¿ya? ¿Por qué es importante entender la dimensión del colapso de la Edad de Bronce? Porque vamos a ver que justamente va atado a algo que pocas veces se discute, que son, digamos, un ecosistema de eventos que terminan propiciando algo. Los imperios no caen por un solo factor ni tampoco nacen por una sola razón. Por lo general hay un efecto dominó de cosas que están sumamente relacionadas entre sí, que van a hacer que estos procesos humanos tengan lugar. Y en el caso de la caída, ¿cierto?, o el colapso de la Edad de Bronce, no va a ser diferente. Hay una alusión de Nolan que no deja de ser interesante y que yo siempre he manejado como teoría, de que los aqueos, en su invasión de Troya, son parte de lo que vamos a entender como los pueblos del mar. Es decir, los pueblos del mar van a ser estos mismos soldados, mercenarios, guerreros aqueos que ya no conocen, ¿cierto?, nación, que ya no conocen sentido, que ya no tienen, digamos, misión, que van a estar vagando constantemente por este mundo, causando estragos, saqueando, porque eso ya es lo único que saben hacer. Y eso no deja de ser cierto con la evidencia arqueológica que tenemos. Es decir, estos mercenarios de la parte occidental del Mediterráneo, que en busca de oportunidades, en busca de nuevas guerras, se van a trasladar a la parte oriental. Y a la hora de no encontrar las guerras que estaban buscando, van a crear las suyas propias. Y es así como se va a empezar entonces a propiciar este gran colapso de la Edad de Bronce. ¿Qué va a venir después de la Edad de Bronce? Les decía antes, lo que vamos a entender como la Edad Oscura. Una edad oscura no porque sea una edad retrógrada, no porque el mundo se sumerja en el caos y la oscuridad, pero porque no vamos a tener conocimiento escrito de los eventos y de los procesos. Todo lo vamos a entender a través justamente de la arqueología. Va a haber en paralelo con este movimiento de pueblos de Occidente hacia Oriente, toda una reconfiguración demográfica en la parte norte de Europa, en lo que vamos a entender como la gran estepa de Eurasia. Pueblos denominados los indoeuropeos se van a mover de oriente a occidente, ocupando justamente estas nuevas plazas, nuevas oportunidades que van surgiendo en occidente, y es así entonces como el mundo hace un poco este gran recambio. Y toda la demografía, toda la etnografía del Mediterráneo, de la cuenca del Mediterráneo, va a cambiar. Van a sobrevivir algunos focos de pueblos antiguos, sobre todo en la parte oriental del Mediterráneo. Vamos a ver cómo el Egipto faraónico, a duras penas, pero va a lograr sobrevivir. Vamos a ver cómo el reino de Asiria va a lograr sobrevivir. Y vamos a ver, por ejemplo, en la parte occidental del Mediterráneo, cómo un pequeñito pueblo que después va a dar origen a los etruscos, ¿ya? Va a sobrevivir. Pero todo el resto del mundo mediterráneo va a cambiar, y va a cambiar para siempre. Y no solamente va a cambiar la forma en la que hablan, la que piensan, en la que ven, sino que, como les digo, la forma en que utilizan la escritura. Y eso es un fenómeno digno de analizar, pero difícil de desentrañar. ¿Por qué esta herramienta elitista, que era un mero, digamos, aspecto técnico para llevar contabilidades, ¿cierto?, y hacer listas, va a pasar a ser una nueva voz, una voz que va a tener el carácter de la eternidad, a diferencia, por supuesto, de la voz hablada, ¿cierto?, que queda en el aire, se la lleva el viento, va a quedar plasmada en la escritura. Y van a surgir nuevos tipos de escrituras más complejas, ¿cierto? Vamos a ver cómo los fenicios van a inventar su propio alfabeto, los fenicios se lo van a prestar a los griegos, quienes van a desarrollar el suyo, y así sucesivamente vamos a ver entonces cómo el mundo se va a alfabetizar en mayor medida de lo que había estado nunca alfabetizado en la Edad de Bronce. Es decir, el fracaso de la Edad de Bronce y el ascenso de la Edad de Hierro también va a ser en realidad el ascenso del mundo de las letras. Y no solamente de las letras como
elemento abstracto y como herramienta, sino que el mundo de plasmar las ideas, más allá del registro. Así que eso sería todo por hoy. Les agradezco, como siempre, su paciencia, su tiempo. Espero que lo hayan disfrutado. Les dejo muy recomendada La Odisea, tanto el poema épico original de Homero. Vean la película de Nolan, porque a pesar de que a mí no me gustó, ustedes tienen todo el derecho que les guste, eso no quiere decir que sea una basura. Me parece que es un ejercicio sumamente interesante verla. Es una película que tiene aspectos rescatables, como les digo, tiene una muy bonita fotografía y cinematografía, y les dejo recomendadas entonces estas adaptaciones novelescas, ¿cierto?, de autores modernos que pueden ser sumamente de su gusto. Así que amigos, ha sido un placer y nos estaremos encontrando entonces el próximo sábado nuevamente con algún otro tema contingente o absolutamente incontingente, pero que puede ser de su interés. Muchas gracias y nos vemos pronto. En Agricultura fue Viajando en el Tiempo con Bárbara Bustamante y Magdalena Mervilá. Producción Catalina Cisternas.